A ver, todos sabemos que pagar una deuda es una obligación, ¿cierto? Pero, ¿y si les dijera que también es un derecho? Suena un poco extraño, pero es así. ¿Qué pasa cuando alguien quiere cumplir, quiere pagar, y del otro lado el acreedor pues simplemente no coopera? Hoy vamos a meternos de lleno en las herramientas legales que existen justamente para poder liberarse de esa deuda, incluso cuando parece que nos cerraron la puerta en la cara. Y esta es la pregunta del millón. Casi siempre pensamos en el deudor que no quiere pagar, pero la ley también protege al que sí quiere. Porque el derecho a pagar es, en el fondo, el derecho a liberarse, a quitarse de encima la carga de una deuda. Y el sistema legal tiene mecanismos para que nadie pueda impedir eso por un simple capricho o porque surgió un problema. Exactamente. Cuando la vía principal, el pago directo, se bloquea, la ley nos abre otras rutas. Y no son atajos o improvisaciones, son herramientas muy bien pensadas para que todo sea justo y transparente. Es como si un río se encontrara con una roca gigante, y la ley le ayudara a encontrar un nuevo cauce para seguir fluyendo. Vamos a ver cuáles son esas herramientas. Bien, entonces, ¿de qué clase de obstáculos estamos hablando? Uno podría pensar que son situaciones súper raras, casi de película, pero la verdad es que pasan mucho más de lo que nos imaginamos. Pensemos en estos escenarios. Una persona va con el dinero en la mano, listo para pagar, y el acreedor dice, no, no lo acepto. Así de simple, sin una buena razón. O una situación más complicada. El acreedor fallece y de repente es un lío. ¿A quién se le paga ahora? ¿Quiénes son los herederos legítimos? Ojo con esto otro. Quizás aceptan el pago, pero se niegan a dar un recibo. Y claro, sin un comprobante, no hay prueba de pago. O el caso más obvio. El acreedor simplemente es ilocalizable. En todas estas situaciones, la buena fe choca contra un muro. Bueno, para esos muros, la ley tiene una herramienta muy potente: el pago por consignación. En pocas palabras, es una forma de forzar el pago a través de la justicia o de un notario para que finalmente uno pueda quedar libre de la deuda. Y aquí está la genialidad de este mecanismo. Si el acreedor no quiere o no puede recibir el dinero, el deudor no tiene por qué quedarse atrapado para siempre en esa deuda. Puede ir y depositar lo que debe ante una autoridad. Y listo, ese depósito tiene exactamente la misma fuerza que si se lo hubiera entregado en la mano al acreedor. La obligación se extingue y el deudor queda liberado. Es un verdadero mecanismo de defensa para que haya justicia. Ahora, es interesante saber que hay dos caminos para hacer esto. Primero, la vía judicial. Esta es, digamos, la formal, la que pasa por un tribunal. Sirve para todo tipo de deudas, no solo dinero, sino también entregar cosas, y es la que se usa para los casos más complejos, como cuando no está claro a quién hay que pagarle. Y luego tenemos la vía extrajudicial. Esta es la vía rápida. Se hace ante un notario, es mucho más ágil y es perfecta para deudas de dinero cuando el problema es sencillamente que el acreedor se niega a cobrar. Eso sí, tiene una regla clave: no se puede usar si hay una demanda en curso. Y el proceso de esta vía rápida es bastante directo. Son básicamente 3 pasos. Primero, hay que avisarle formalmente al acreedor dónde y cuándo se va a depositar el dinero. Segundo, se va con un escribano público y se deposita el monto completo, con intereses y todo. Y tercero, el escribano tiene 48 horas para notificarle al acreedor que su dinero está ahí, esperándolo. 3 pasos sencillos y la deuda queda saldada. Muy bien, ahora cambiemos un poco el panorama. ¿Qué pasa si un tercero, alguien que no tenía nada que ver con la deuda original, aparece y la paga? Para eso, la ley tiene una figura súper interesante que se llama subrogación. Subrogar significa, en términos sencillos, sustituir. En este caso, un tercero paga la deuda y, al hacerlo, la deuda no desaparece. Lo que pasa es que esta persona se pone en los zapatos del acreedor original. La deuda sigue existiendo, pero ahora el deudor original se la debe a quien pagó por él. Y ojo, le debe con todos los mismos derechos y garantías que tenía el primer acreedor. Y la ley es muy clara sobre cuándo esta sustitución es automática. Por ejemplo, si un codeudor solidario paga el total de la deuda, automáticamente puede reclamarle su parte al resto. O si un tercero paga con el permiso del deudor. Pero el caso que llama más la atención es el del tercero interesado, que puede pagar incluso si el deudor no quiere. ¿Quién sería? Pues alguien que saldría perjudicado si esa deuda no se paga. Imaginemos un segundo acreedor que necesita que se pague una deuda anterior para él poder cobrar la suya. Y aquí viene un punto fundamental que nos muestra el espíritu de la ley. La subrogación no es un negocio. La persona que paga y se convierte en el nuevo acreedor solo puede reclamar la cantidad que realmente pagó, ni un centavo más. No puede usar esto para especular. Es una herramienta para solucionar problemas y mantener la equidad, no para generar ganancias.
Bien, ya vimos qué pasa si el acreedor es un obstáculo o si paga un tercero. Ahora vamos a explorar soluciones donde lo que cambia es la forma misma del pago. La dación en pago es una de las soluciones más comunes y se basa 100% en el acuerdo entre las partes. Ocurre cuando deudor y acreedor se ponen de acuerdo en que la deuda se puede saldar con algo diferente a lo que se había pactado. La palabra clave aquí es voluntariamente. El acreedor no tiene ninguna obligación de aceptar algo distinto, pero si lo hace, la deuda original se extingue por completo. Este ejemplo es perfecto para entenderlo. La deuda era dinero, pero se termina pagando con un objeto, en este caso, un cuadro. Una vez que el acreedor acepta esa pintura, ya no puede arrepentirse y volver a pedir el dinero. La obligación original muere y es reemplazada por esta nueva entrega. Es un pacto que borra la deuda anterior. Y por último, tenemos una figura legal con un enfoque muy humano: el beneficio de competencia. Es un derecho muy especial que la ley le da a ciertos deudores por su relación familiar cercana con el acreedor, por ejemplo, de padres a hijos. En esencia, les permite pagar solo lo que buenamente puedan, sin que se les exija quedar en la indigencia. El resto de la deuda queda ahí, pendiente, hasta que su situación económica mejore. Es una protección basada en la equidad y los lazos familiares. Ok, hemos repasado varios conceptos legales que pueden sonar algo técnicos. Pero para que todo esto quede súper claro, volvamos a esa idea del río que mencionamos al inicio. Es una analogía simple pero muy poderosa. A ver, imaginemos la deuda como un río. Su flujo natural es ir desde el deudor hasta el acreedor y descargar su agua. Simple. Ese es el pago normal. Directo, sin problemas. Y así es como nuestro río se comporta con las herramientas que vimos. La consignación es lo que se usa cuando el acreedor construye una represa en medio del río. La ley nos da una bomba para que el agua llegue a su destino de todas formas. La dación en pago es cuando el río se queda sin agua, pero el deudor, de acuerdo con el acreedor, le entrega un saco de granos para compensar. Y la subrogación es cuando un tercero llega a vierte el agua en el río por nosotros y ahora él tiene el derecho sobre ese flujo. Esta analogía nos ayuda a ver que cada herramienta tiene una función muy específica. Entonces, el punto clave de todo esto es que estas figuras no son simples adornos en un código legal, son mecanismos activos que buscan equilibrar la balanza, proteger al deudor que tiene la voluntad de cumplir y asegurar que las obligaciones se resuelvan de una manera justa, incluso cuando las cosas no salen como se planearon. Al final, la pregunta que queda en el aire es esa. ¿Estamos hablando de simples tecnicismos legales o de garantías fundamentales para que exista justicia en los contratos? Y la respuesta parece clara. Detrás de cada acuerdo hay todo un sistema diseñado para asegurar el equilibrio y la buena fe, protegiendo a todas las partes por igual.